He titulado esta charla Relatos políticos propios en redes de resistencia, porque lo que quiero destacar es cómo se construyen narrativas de expresión política en contextos de redes, en contextos de articulación de distintos grupos de activistas, en una situación en la cual se está generando un proceso de resistencia a un régimen autoritario, tal como ha ocurrido en Venezuela en los últimos años, particularmente en los momentos del año 2007, 2014 y 2017. Podemos decir que el año 2017 fue en Venezuela el año del fin de los medios, y lo decimos a partir de estos datos que provienen de encuestas de opinión pública que se realizaron durante los meses de abril, mayo y junio de 2017. En estas encuestas encontramos que 70% de la población afirmaba que se movilizaba hacia las protestas a partir de información que recibía de sus conexiones digitales, de social media y de telefonía móvil. Casi 50% de la población afirmaba que se enteraba de las convocatorias a protesta y se decidía a participar a partir de mensajes que recibía a través de Facebook, Twitter e Instagram. Vemos como Instagram durante 2017 tuvo un cambio interesante de uso y se convirtió también en una plataforma de activismo. También tenemos que entre 7 y 9% de la población afirmaba que su principal mecanismo de obtención de información sobre las protestas eran sus redes personales a través de WhatsApp y a través de Telegram, con los canales informativos que se crearon específicamente para atender la necesidad de información que se dio durante este proceso, durante este ciclo. Muchos de estos canales fueron creados por periodistas y otros fueron creados por organizaciones políticas. También, finalmente tenemos que 15% de la población encontraba satisfechas sus necesidades informativas en los medios digitales independientes. Nos referimos en este caso a medios que fueron creados a partir de 2014, fundamentalmente por periodistas que fueron desplazados de los medios masivos debido a la censura, y encontraron en los espacios digitales un lugar para seguir haciendo periodismo sin tantas restricciones, y poder seguir satisfaciendo necesidades informativas de la población. Dos datos que van en paralelo y que explican un poco a lo que queremos ir con esto del fin de los medios masivos. En las respuestas a las encuestas que se realizaron durante este ciclo, solo 17% de la población venezolana reconocía usar regularmente medios masivos, TV, radio y prensa impresa, para informarse. Y tenemos que entre 15 y 20% de la población reportaba que no tenía información sobre lo que estaba ocurriendo en torno a las movilizaciones de protesta. Coincidencialmente, estas personas que decían que no estaban informados de lo que estaba ocurriendo son las mismas que decían que ellos utilizaban preferentemente la televisión para informarse. Entonces vemos que durante el año 2017 se hizo evidente que los medios masivos en Venezuela pasaron a ser medios de entretenimiento, pero ya no son más medios de información. La información se consigue en Facebook, la información se consigue en WhatsApp. Y esto ocurre en respuesta a una serie de restricciones, de controles políticos de la información que se han venido dando en Venezuela en los últimos 15 años, desde el año 2003, pero particularmente desde el año 2009, que incluyen el acoso a periodistas, restricciones a la libertad académica y la libertad de expresión de intelectuales y artistas, y un contexto represivo a las organizaciones sociales, particularmente las organizaciones de defensa de derechos humanos. Pero fundamentalmente donde hemos visto los mayores efectos represivos, los mayores controles de información, han sido en la censura de los medios y en la censura de Internet. Frente a esto, la población busca mecanismos para obtener otro tipo de información, que son los mecanismos sociales, que son los mecanismos que permite la Internet, que permiten las relaciones personales, que permiten las redes de confianza. Aquí tenemos un resumen de todo lo que está ocurriendo con respecto a los controles políticos de Internet, que a partir de 2009-2010 comienzan a establecerse en Venezuela en respuesta a ese
desplazamiento que ya se empezaba a ver de la población de los medios masivos hacia lo digital. Tenemos mecanismos de denegación de acceso, mecanismos de vigilancia y mecanismos de disputa contenciosa. No voy a entrar en detalle en todos y cada uno de ellos, solo voy a destacar algunas cosas que son cruciales, como en el caso de la denegación de acceso en Venezuela, tiene que ver con la limitación del desarrollo de la infraestructura de acceso a Internet, ese deterioro de la infraestructura y esa falta de inversión que se ha venido dando desde el año 2009 y más acentuadamente a partir de 2012. Vemos también como en Venezuela se da la judicialización de la expresión política en Internet con el hostigamiento a activistas que utilizan la red para expresarse políticamente y todo lo que tiene que ver con el acoso, con los ciberataques, con lo que se ha denominado patriotic hacking y particularmente algo que me voy a referir con un poquito más de detalle, el uso de botnets para distorsionar la agenda pública. Vemos que es muy común en situaciones conflictivas, en situaciones de alta protesta, la circulación de anónimos virales, que son mecanismos de desinformación que entran en la red, particularmente vía Twitter y vía WhatsApp. Allí se aprovecha el efecto de las relaciones personales para acelerar la difusión de propaganda, haciendo que los individuos repliquen información escandalosa, generalmente falsa, que hace que la gente tenga más dificultades para saber lo que realmente está ocurriendo y tomar buenas decisiones. Vemos también como parte del aparato de propaganda genera rumores, genera bulos, plantan cebos para que periodistas o medios publiquen esos bulos y generan todo un esquema de teorías conspirativas que hace difícil para la gente saber qué es lo que está realmente ocurriendo y generan una alta desconfianza en los medios de información y un poco eso es lo que explica por qué la gente deja de utilizar los medios masivos y va a sus redes de confianza, pero sus redes de confianza también están siendo contaminadas. También hay otros mecanismos sofisticados como el uso de botnets, es particularmente importante destacar que Venezuela es un país pionero en el uso de estos mecanismos de propaganda política. En Venezuela se han visto el uso de botnets desde el año 2009 y particularmente desde el 2010 cuando se hace la misión Chávez Candanga. Allí hay un uso importante de lo que es la propaganda política automatizada. Claro, en los últimos años eso se ha venido haciendo muchísimo más evidente y ahora hasta las personas que no son especializadas en el tema empiezan a reconocer lo que está ocurriendo, empiezan a reconocer que hay algo detrás de ciertas tendencias que son artificiales, que hay algo detrás de algunos contenidos que son provocadores de tensiones y que de alguna manera ensucian la red, que hacen difícil que ese mecanismo de información a la que la gente está acudiendo sea realmente efectivo, ¿no? Esto viene a cuento porque este uso de la red es particularmente importante en los momentos en que se dan los grandes ciclos de protesta. En 2007 todavía los espacios digitales no estaban tan desarrollados y no fue tan visible el uso de este tipo de comunicaciones. Se usaba mucho la telefonía, o sea, se usaba la mensajería de texto, pero no era tan visible. Mientras que en el año 2014 vimos la importancia que pudo tener Facebook y Twitter y WhatsApp en la coordinación de las movilizaciones. Y en 2007, como ya les decía, fue realmente revelador cómo se volcó la información hacia el espacio de lo digital, se abandonó totalmente el espacio de lo masivo y se hizo una comunicación más de proximidad, más de persona a persona. Viendo lo que son los ciclos de protesta y cómo la gente participa en los ciclos de protesta y cómo estos tienen sus declives, podemos pensar que quizás 2018 vuelva a ser un año de protestas, en donde distintos actores reformistas, rebeldes, ciudadanos más bien motivados hacia la política institucional o agentes de cambio, innovadores de la política, van a volver a tener un rol importante. Hubo momentos, año 2014, donde los rebeldes fueron los más movilizados y también vimos mucha movilización de rebeldes en este siglo de 2017.
También la vamos a ver en el año 2018, pero creo que también es importante que destaquemos lo que va a ser el rol de esos ciudadanos más moderados y de esos agentes de cambio, y un poco hacia ellos que quisiera dirigirme cuando hablo de la necesidad de explorar métodos de acción no violenta para la movilización. Los métodos de acción no violenta normalmente se dividen en tres grupos: los métodos de concentración, que tienen que ver, o sea, con las marchas, con los mítines, los métodos de dispersión, como las huelgas, y los métodos de innovación táctica. Particularmente yo considero que los métodos de dispersión no son los más apropiados en el contexto venezolano, donde ya hay bastantes dificultades para la ocupación del espacio público. Los métodos de concentración tienen el problema de que generan mucha represión, donde la gente expone realmente su integridad física. Por lo tanto, habría que pensar en métodos de innovación táctica. Cuando pensamos en métodos de innovación táctica, estamos pensando en métodos de acción de protesta que permitan aumentar la participación de la población en la resistencia civil, que incrementen los costos de represión y que aumenten las deserciones del adversario. Creo que ese último es un aspecto clave en el que hay que trabajar en el momento de construir esos discursos, de construir esas narrativas y ponerlas en armonía con las acciones que se van a realizar. Una manera de pensar esto es que deseamos ir a la ocupación del espacio público, pero antes de ir a la ocupación del espacio público puede ser importante crear algunos espacios seguros de deliberación y llegar a esos espacios de deliberación con lo que se ha llamado un fenómeno de convergencia de ideas, donde distintos grupos, distintas organizaciones, gente de distintos sectores encuentren maneras de poner en común sus inquietudes y sus maneras de entender la situación y su manera de proponer soluciones, y esto al final es un proceso de comunicación política autónoma, un proceso donde la gente se comunica políticamente pero fuera de los medios, en espacios como los espacios digitales o como los espacios de interacción personal, que deben estar en consonancia. Algunas ideas de innovación táctica que se me ocurre que pudiesen ser útiles en la institución del contexto venezolano, algunas que tienen que ver con ocupación de espacio público y deliberación, como es ocupar territorios abandonados, desarrollar discursos de resistencia, mecanismos como hacer juicios públicos, hacer teatro guerrilla, hacer festivales de canto protesta, son maneras de ocupar el espacio protestando, pero de alguna manera disminuyendo el costo represivo. En lo que respecta a convergencia y comunicación, ideas como peregrinaciones cívicas, entregas de objetos simbólicos en entes públicos, tanto de manera negativa, cuando se quiere, digamos que rechazar una mala acción de un ente público, o incluso también de manera positiva, cuando se le quiere dar apoyo a alguna medida. Pinturas de murales, protestas instantáneas en espacios comerciales, donde se puede de alguna manera manifestar la expresión política y llegarle a otras personas sin exponerse mayor. Y sobre todo una cosa que podemos hacer desde lo digital es generar repositorios digitales de gestos de protesta que puedan ser reproducidos en distintas partes del país. Es muy poderoso cuando una actividad parecida se está dando en muchos lugares a la vez. Eso conecta mucho las emociones de la gente y es muy útil para el proceso. Cosas que es importante destacar cuando estamos pensando en un proceso de comunicación político autónomo. Hay que expresar las emociones cuando se llama la movilización. Hay que generar marcos de justicia. Con esto queremos decir, hay que establecer claramente qué es lo injusto, qué es lo inmoral de lo que está ocurriendo y quién es el responsable de esto para poder exigir cambios. Tenemos que generar una identidad de resistencia basada en valores, donde haya coherencia entre los valores de todos aquellos que están manifestando y un lenguaje propio del movimiento. En el caso de 2017, la música fue importante para lograr un mensaje, un lenguaje propio del movimiento, y eso es algo que hay que seguir explorando. Hay que pensarse también como contrahegemónicos. Una de las cosas interesantes de lo ocurrido en 2017 es que definitivamente hemos logrado entender que es un pueblo de resistencia frente a un régimen autoritario, y eso es importante seguir destacándolo. Y hay sobre todo que trabajar para que las ideas se propaguen, se contagien, y parte de eso es entender
cómo circula la información en redes y dónde están los puentes entre distintas comunidades de movilizados, entre los que van a ser la vanguardia del cambio y los que van a ser los rebeldes y los que van a ser los reformistas. Todos ellos tienen que interconectarse en las redes para poder difundir esos mensajes y generar los cambios que estamos tratando de generar, para que la protesta no deje de ser eventos de solitarios y pase a construirse como una resistencia colectiva que efectivamente lleve al cambio político deseado.